Dicen que el silencio es oro, pero en el submundo de Chicago, el silencio siempre se compra con plomo. Un martes lluvioso de noviembre, dentro de la sala VIP más exclusiva de la ciudad, Lorenzo Moretti, el hombre al que el FBI llama el don de teflón, le hizo a una temblorosa mesera una pregunta simple. Lorenzo esperaba miedo. Esperaba súplicas. Esperaba que ella apartara la mirada. Pero en cambio, ella lo miró directo a los ojos, y dio una respuesta que no solo silenció la sala. Heló la sangre en las venas de todos los presentes. Esa mesera no era quien decía ser. Y esa respuesta fue la chispa que quemó el imperio Moretti hasta los cimientos. Esta es la historia de la cena que lo cambió todo. El lugar se llamaba The Gilded Lily. Estaba ubicado en la esquina de Rush Street, en Chicago. Era una fortaleza de piedra caliza y vidrio antibalas disfrazada de club de jazz para la alta sociedad. Para el público en general, era el sitio donde los políticos y los directivos ejecutivos iban a beber whisky escocés que costaba más que un automóvil de precio medio. Pero para los que sabían, era terreno neutral para la organización, el lugar donde se hacían negocios cuando los teléfonos estaban demasiado calientes para tocarlos. Alice se acomodó el delantal en la parte trasera del local. Sus manos temblaban apenas lo suficiente para hacer tintinear los cubiertos. Respiró hondo, mirando su reflejo en el espejo empañado del vestuario de empleados. Cabello castaño recogido con fuerza, maquillaje mínimo, un uniforme 2 tallas más grande para ocultar su figura. Parecía un fantasma. Y ese era el objetivo. En un lugar como The Gilded Lily, lo último que quería era ser notada. Alice, la mesa 4 necesita agua. Ahora mismo. Rick, el gerente del piso, un hombre sudoroso que olía a cebolla y desesperación, le ladró la orden. Ya voy, murmuró Alice, con la voz ronca. La mesa 4 no era una mesa cualquiera. Era la mesa. Estaba ubicada en el sector de terciopelo, un área acordonada sobre una plataforma elevada desde la que se dominaba todo el salón principal. Esa noche, el ambiente en el club era más pesado que de costumbre. La banda de jazz tocaba una versión lenta y melancólica de Summertime, pero nadie la escuchaba. Todos los ojos se desviaban hacia el sector de terciopelo. Sentado allí, rodeado de 4 hombres que parecían desayunar grava cada mañana, estaba Lorenzo Moretti. Lorenzo no era simplemente un jefe de la mafia. Era una celebridad del submundo. A los 42 años, poseía un carisma letal. Vestía trajes a medida de color carbón confeccionados en Milán, y sus ojos eran del color del espresso o helado. No parecía un matón. Parecía un director ejecutivo que, por casualidad, también asesinaba personas. Lorenzo había tomado el control del negocio familiar 5 años atrás, tras la muerte repentina de su padre, el don Stefano, de un infarto. Desde entonces, el número de cadáveres en Chicago se había triplicado, pero las detenciones habían caído a 0. Alice apretó la jarra de agua plateada. Conocía las reglas. No hacer contacto visual, no hablar a menos que te hablen, ser invisible. Subió los 3 escalones alfombrados hacia el sector de terciopelo. El guardia de seguridad, un hombre llamado Brutus que tenía una cicatriz que le cruzaba desde la oreja hasta el mentón, la cacheó de arriba a abajo. Le revisó el delantal, el moño del cabello, incluso las suelas de los zapatos. Limpia, gruñó Brutus, haciéndose a un lado. Alice se acercó a la mesa. El olor la golpeó primero. Cuero caro, humo de puro, y el tañido metálico del miedo que emanaba del hombre sentado frente a Lorenzo. Ese hombre era inconfundible. Era mayor, calvo, con un traje que parecía barato junto al de Lorenzo. Era Carmine Russo, un apostador de nivel medio que llevaba 3 meses sin pagar sus deudas. Por favor, Lorenzo, susurraba Carmine, con el sudor goteándole de la nariz sobre el impoluto mantel blanco. Solo necesito una semana más. Mi sobrino en Jersey está moviendo la mercancía. Lorenzo no miraba a Carmine. Estaba inspeccionando la etiqueta de la botella de vino sobre la mesa. Este es un Barolo del 2015, dijo Lorenzo, con una voz suave como el terciopelo envuelto alrededor de una cuchilla de afeitar. Necesita respirar, Carmine. Igual que tú necesitas respirar. Pero si lo tapas demasiado pronto, se convierte en vinagre. Alice se adelantó para servir el agua.
Se movió con la eficiencia de quien ya lo ha hecho 1000 veces, llenando primero los vasos de los guardaespaldas. Dominique, el hombre de confianza de Lorenzo, observaba las manos de Alice con ojos de halcón. Cuando Alice llegó a Lorenzo, él no se movió. No la reconoció. Solo seguía mirando fijamente a Carmine, que ahora temblaba sin control. No soy vinagre, Lorenzo. Soy familia, suplicó Carmine. La familia paga sus deudas, respondió Lorenzo con calma. Por fin levantó la vista, pero no hacia Carmine. Miró a Alice. Por una fracción de segundo, el tiempo se detuvo. Alice sintió que la sangre se le drenaba del rostro. La mirada de Lorenzo era intensa, analítica. No la estaba mirando a ella. La estaba mirando dentro de ella. La estaba diseccionando como a un espécimen de laboratorio. Mesera, dijo Lorenzo. La banda de jazz pareció dejar de tocar. El murmullo del salón se apagó. Incluso Carmine dejó de sudar por un segundo. Sí, señor. Respondió Alice, manteniendo los ojos fijos en el nudo de su corbata de seda. ¡Qué aroma tan peculiar!, murmuró Lorenzo, recostándose en su silla. Vainilla y aceite de armas. El corazón de Alice golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Es solo el pulidor de las mesas, señor. Lorenzo sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Mírame. Alice dudó. Desobedecer era la muerte. Obedecer era peligroso. Lentamente, Alice levantó el mentón. Sus ojos color avellana se encontraron con los ojos oscuros de Lorenzo. Tienes manos muy firmes para ser una chica sirviendo en una mesa de lobos, observó Lorenzo. ¿Cómo te llamas? Alice, señor. Alice, repitió él, saboreando el nombre. Un nombre bíblico, el de la madre de las naciones. Dime, Alice, ¿sabes quién soy? Todo el mundo sabe quién es usted, señor Moretti, respondió ella en voz baja. Lorenzo soltó una carcajada seca. Señaló hacia Carmine, que ya tenía cara de estar a punto de vomitar. Este hombre, Carmine, cree que soy un monstruo. Cree que voy a mandarlo matar esta noche porque perdió $500,000 de mi dinero. Lorenzo volvió a clavar los ojos en Alice, con una intensidad aterradora. Entonces tengo una pregunta para ti, Alice. Una pregunta simple. La respuesta decidirá si Carmine sale de aquí caminando, o si sale en pedazos. La tensión en la sala era asfixiante. La mano de Dominique se deslizó hacia el bulto bajo su chaqueta. Carmine miraba a Alice con ojos desesperados y suplicantes. Sálvame. Haga su pregunta, señor, dijo Alice. Su voz no tembló ni un poco. Lorenzo se inclinó hacia adelante, apoyando el mentón sobre sus dedos entrelazados. Si ves a un hombre cometer un pecado para salvar a su familia, ¿es un héroe o es un pecador? Era una trampa. Una trampa filosófica. Si Alice decía héroe, estaba aprobando su violencia. Si decía el pecador, lo estaba insultando. La mayoría de las personas habrían tartamudeado. La mayoría habrían dado una respuesta genérica como depende. Pero Alice no era como la mayoría. Y Alice no era solo una mesera. Alice colocó la jarra de agua sobre la mesa con un suave clic. Miró a Carmine, luego a Dominique, y por último de nuevo a Lorenzo. Esa es la pregunta equivocada, señor Moretti, dijo con claridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dominique se puso de pie a medias. Nadie le decía a Lorenzo Moretti que estaba equivocado. Siéntate, Dom, ordenó Lorenzo sin apartar los ojos de Alice. Parecía intrigado. La pregunta equivocada. Entonces ilumíname, Alice. ¿Cuál es la pregunta correcta? La pregunta no es sobre el pecado, dijo Alice. Su voz bajó un tono, perdiendo el acento de mesera del Midwest, y adoptando algo más nítido, más refinado. La pregunta es, ¿merecía la familia ser salvada? Lorenzo se quedó paralizado. El aire acondicionado zumbó. El hielo de los vasos crujió. Y continuó Alice, inclinándose levemente hacia adelante, rompiendo todos los protocolos del club, si entierras el pecado lo suficientemente profundo, se queda muerto, o vuelve a crecer.
El rostro de Lorenzo palideció. Fue un cambio sutil, pero para quienes lo conocían bien, fue un terremoto. ¿Quién eres?, susurró Lorenzo. Alice sonrió. Era la sonrisa aterradora de un depredador que por fin se revela. Soy la factura, Lorenzo. Y he venido a cobrarla. El estrépito de un vaso al romperse partió el momento en dos. Carmine, sintiendo el cambio en la presión del ambiente, aunque sin comprenderlo del todo, había volcado su copa de vino en un ataque de pánico. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco como una herida de bala reciente. Agárrenla, rugió Dominique, dándose cuenta demasiado tarde de que la amenaza no era el apostador. Era la chica. Dos guardaespaldas se abalanzaron sobre la mesa. Alice no parpadeó. No huyó. Con un movimiento demasiado rápido para ser el de una mesera, Alice agarró el cuchillo de carne del servicio de Carmine, una hoja serrada y pesada, y lo estampó contra la mesa, clavando la costosa corbata de seda de Lorenzo en la madera. Siéntese, ordenó Alice. Lorenzo levantó una mano y detuvo a sus hombres al instante. La punta del cuchillo estaba a apenas 2 centímetros de su garganta, pero Lorenzo no miraba la hoja. La miraba a ella. A los ojos. Los reconoció en ese momento. Todos atrás, ordenó Lorenzo, con la voz tensa. Jefe, está armada, empezó Dominique. He dicho atrás, rugió Lorenzo, golpeando el puño sobre la mesa. Los guardias retrocedieron un paso, con las manos flotando sobre sus pistoleras. Los comensales del sector de terciopelo ya gritaban y se abalanzaban hacia las salidas. Abajo, en el salón principal, la música se detuvo de golpe. Tienes 3 minutos antes de que mi equipo de seguridad entienda lo que está pasando, dijo Lorenzo, sorprendentemente tranquilo. Me has clavado la corbata, no la mano. ¿No quieres matarme? Todavía no. Matarte sería fácil, Lorenzo, dijo Alice. Podría haber envenenado tu agua. Podría haberte cortado la garganta cuando serví el vino. Lo que quiero es que recuerdes. Recordar que. Nueva York, invierno de 1999. El almacén de la calle 42. Los ojos de Lorenzo se abrieron de par en par, eso es imposible. Lo es. Alice levantó las manos hacia su cabello y sacó las horquillas. Hondas castañas cayeron sobre sus hombros. Tomó una servilleta y limpió el corrector de su mejilla derecha, revelando una pequeña cicatriz en forma de estrella justo debajo del ojo. Lorenzo contuvo la respiración. Isabella. Isabella Vital, lo corrigió ella. Hija de Luca Vital. El hombre que juraste proteger. El hombre que ejecutaste. El nombre golpeó la sala como una bomba. Luca Vital había sido el capo de la facción de Nueva York, un hombre que había intentado unir a las familias. Los libros de historia y los informes policiales decían que Luca Vital había muerto en una explosión de gas, junto con su esposa y su hija de 7 años. Vi los cuerpos, dijo Lorenzo, con la voz temblorosa. Vi el fuego. Yo mismo identifiqué los registros dentales. Identificaste lo que le pagaste al forense para que encontrara, escupió Isabella. Quemaste la casa, Lorenzo. Creíste que todos estaban adentro. Pero yo estaba en el sótano. Estaba jugando a las escondidas. Escuché los disparos. Escuché a mi padre suplicarte. No suplicó por su propia vida. Suplicó por la mía. Lorenzo cerró los ojos por un instante. Yo no disparé el gatillo, Isabella. No. Solo diste la orden. Borrón y cuenta nueva. No fue así como lo llamaste. Era una guerra, siseó Lorenzo, inclinándose hacia adelante sin importarle el cuchillo junto a su garganta. Tu padre iba a presentar evidencia. Iba a hablar con los federales. Iba a hundir a toda la comisión. Tuve que elegir, la familia o él. Y elegiste el poder. Elegí la supervivencia. Y mira en qué terminaste. Isabella señaló a su alrededor. Sentado en una jaula dorada rodeado de hombres que te dispararían por la espalda por unos pocos dólares, bebiendo vino con un hombre al que estás a punto de asesinar por dinero. ¿Eres un rey de cenizas, Lorenzo? ¿Por qué ahora?
Preguntó Lorenzo. Han pasado 20 años. ¿Por qué esta noche? La expresión de Isabella se endureció. Porque la semana pasada cometiste un error. Expandiste tus operaciones hacia el transporte marítimo. Compraste un puerto de contenedores en Jersey. ¿Y qué? El contenedor 404. No revisaste el manifiesto. Solo firmaste la autorización. Lorenzo frunció el ceño. Ese era un cargamento rutinario. Piezas de automóviles. No eran piezas de automóviles, dijo Isabella, con las lágrimas brotando finalmente en sus ojos, aunque su voz se mantuvo firme. Eran chicas, Lorenzo. Tráfico humano. Mi padre era un criminal, sí. Manejaba apuestas ilegales. Robaba camiones. Pero tenía un código. Nada de mujeres, nada de niños. Tú rompiste ese código. Lorenzo parecía genuinamente confundido. Yo no trafico personas. Eso no es mi negocio. Lo tengo prohibido. Entonces alguien usa tu nombre, y tu firma aparece en los documentos, dijo Isabella. Ahora trabajo para el Departamento de Justicia, Lorenzo. De forma no oficial. Soy consultora fantasma. Pasé 20 años convirtiéndome en la cosa que caza a hombres como tú. Tengo los archivos. Tengo las pruebas. Y a la medianoche de hoy, ese archivo llega al FBI, a la CIA y a la prensa. ¿A menos que? Preguntó Lorenzo. A menos que me des el nombre del hombre que realmente controla el puerto. Porque si dices que no fuiste tú, entonces hay un traidor en tu mesa. Los ojos de Isabella se desviaron hacia Dominique. Lorenzo siguió su mirada. Dominique, el leal brazo derecho, había retrocedido un paso. Su rostro era una máscara de sudor. Su mano aferraba su pistola, pero no apuntaba hacia Isabella. Apuntaba hacia Lorenzo. ¿Dom? Preguntó Lorenzo con voz baja. Está mintiendo, jefe, dijo Dominique, con la voz quebrándose. Es una federal. Dispárenle. Yo lo hago. Baja el arma, Dom, dijo Lorenzo, poniéndose lentamente de pie y arrancando la corbata del cuchillo. No puedo hacer eso, Lorenzo, respondió Dominique. El cargamento vale 50 millones. Los colombianos están esperando. No podía dejar que volvieras a decir que no. Te estás ablandando. Tienes moral. Y la moral es mala para los negocios. La comprensión inundó a Lorenzo como una ola fría. La traición no venía del pasado. Estaba justo a su lado. Usaste mi sello, dijo Lorenzo. Usaste mi nombre para vender niñas. Los hice ricos. Gritó Dominique. Y ahora tú lo vas a arruinar todo. Dominique levantó el arma. Van. El disparo resonó por The Gilded Lily como un cañonazo. Isabella se encogió. Lorenzo no se movió. Dominique miró hacia abajo, a su pecho. Una flor roja florecía sobre su camisa blanca. Alzó la vista, confundido, y luego se desplomó en el suelo. Detrás de él, sosteniendo una pistola humeante, estaba Carmine, el apostador tembloroso y sudoroso. Yo. Tartamudeó Carmine, sosteniendo el arma con ambas manos. ¿Iba a dispararte, Lorenzo? Limpié mi deuda. Estamos bien. Lorenzo miró el cadáver de su mejor amigo. Luego miró a la mesera que era en realidad un fantasma de su pasado. Despejen la sala, gritó Lorenzo a sus guardias restantes. Saquen a todos. Ahora. Se volvió hacia Isabella. La dinámica había cambiado. Ya no eran enemigos. Eran dos personas de pie en un cementerio de secretos. ¿Tienes los archivos? Preguntó Lorenzo. En un servidor seguro, respondió Isabella. Si no me reporto antes de la 1 de la madrugada, se hacen públicos. Lorenzo asintió. Caminó hasta la mesa, sirvió una copa fresca del Barolo y se la bebió de un trago. Viniste aquí a destruirme, Isabella. Pero parece que acabas de salvarme la vida. No lo hice por ti, dijo ella fríamente. Quiero la red. Dominique era solo el intermediario.
¿Quiénes son los compradores? Lorenzo se ajustó la chaqueta del traje. Los compradores son personas a las que no puedes tocar con una placa, Isabella. Son personas que son dueñas de los jueces y de los senadores. Entonces lo hacemos a mi manera, dijo Isabella. ¿Y cuál es tu manera? Isabella volvió a levantar el cuchillo. Lo quemamos todo. ¿Todo? Lorenzo la miró. Vio el fuego en sus ojos. El mismo fuego que había tenido su padre, Luca. Comprendió entonces que la niña que creyó haber matado 20 años atrás había crecido para ser mucho más peligrosa, de lo que Luca Vital jamás fue. De acuerdo, dijo Lorenzo, extendiendo la mano. Socios. Isabella miró esa mano. La mano que había firmado la sentencia de muerte de su padre. No socios, dijo Isabella, ignorando la mano tendida. Activos. Tú eres mi activo ahora, Lorenzo. Y si me mientes una sola vez, la próxima vez no usaré un cuchillo. Entendido. Entendido, dijo Lorenzo, con una extraña sonrisa en los labios. Entonces, ¿por dónde empezamos? Tenemos que salir. Ahora, dijo Isabella. Dominique no actuaba solo. Mira a tus otros guardias. Lorenzo miró alrededor. Los otros 3 guardias hablaban por sus auriculares, mirando a Lorenzo no con lealtad, sino con cálculo frío. El golpe no era solo de Dominique. Era una toma de control total. Corre, susurró Lorenzo. Y por primera vez en su vida, el rey de Chicago se dio la vuelta y corrió, siguiendo a la mesera a través de las puertas de la cocina hacia el oscuro y lluvioso callejón de la noche. La pesada puerta de acero de la cocina se cerró de golpe detrás de ellos, amortiguando el caos dentro de The Gilded Lily. Pero el callejón no ofrecía ninguna seguridad. La lluvia de Chicago caía a cántaros, convirtiendo el asfalto grasiento en un espejo negro. Lorenzo giró instintivamente hacia la izquierda, hacia el estacionamiento VIP donde esperaba su Cadillac Escalade blindado. Por aquí no, ladró Isabella, agarrando la manga de su traje de diseñador empapado. Mi auto es a prueba de balas, protestó Lorenzo, limpiándose la lluvia de los ojos. Tiene un teléfono satelital y un botiquín de primeros auxilios. Tu auto es un ataúd, contrarrestó Isabella, jalándolo hacia los contenedores de basura. Dominique planeó este golpe. ¿Crees que no puso una bomba en el encendido? O al menos rastreó el GPS. Si te subes a ese auto, estás muerto en 10 segundos. Como para subrayar su punto, la puerta trasera del club se abrió de golpe. 2 hombres, el propio equipo de seguridad de Lorenzo, Artur y Silas, salieron con las armas desenfundadas. No gritaron. No dudaron. Levantaron las armas. Las balas chispearon contra la pared de ladrillo a centímetros de la cabeza de Lorenzo. Lorenzo se encogió, no de miedo, sino por el puro surrealismo de la situación. Esos hombres habían asistido al bautizo de su hija. Hombres a los que había dado bonificaciones en Navidad. Muévete. Isabella lo empujó detrás de una pila de paletas de madera. Metió la mano en el delantal, que todavía no se había quitado, y sacó una Glock 26 compacta. Era pequeña, fácil de ocultar y mortal en las manos correctas. Isabella no disparó a lo loco. Tomó aire, esperó a que Silas rodeara el contenedor de basura, y disparó 2 tiros controlados. Uno alcanzó a Silas en el hombro, el otro destrozó el foco sobre la puerta, sumiendo el callejón en una semioscuridad. Alondra gris. Gritó Isabella. Lorenzo Moretti, un hombre con una fortuna de $300 millones, corrió entre el barro y la basura hacia un oxidado y abollado Honda Civic del 2011. Tiene que ser una broma, murmuró Lorenzo mientras jalaba la puerta del copiloto. El interior olía a café rancio y a un barato ambientador de vainilla. Isabella se lanzó al asiento del conductor, arrancó el motor y metió la reversa antes de que Lorenzo siquiera cerrara la puerta. Las llantas chirriaron, luchando por tracción en el pavimento mojado, antes de agarrar el suelo y sacar el carro disparado hacia atrás fuera del callejón. Artur salió corriendo a la calle disparando hacia las luces traseras que se alejaban. La ventana trasera estalló, esparciendo cristales de seguridad por toda la falda del traje de Lorenzo. «Agáchate», gritó Isabella,
cambiando velocidades y deslizando el auto en un giro cerrado hacia Rush Street. Nos siguen, dijo Lorenzo, mirando por el espejo lateral. Un SUV negro, uno de su propia flota, rugía detrás de ellos. Sus luces altas los enceguecían. Abróchate el cinturón, dijo Isabella con calma. Me persiguen mis propios sicarios en un auto que apenas llega a 100 kilómetros por hora, y tú quieres que me abroche el cinturón. Quiero que sobrevivas para poder meterte en prisión, replicó Isabella. ¿Abróchelo? Lorenzo se abrochó el cinturón. Isabella no conducía como una mesera. Conducía como una especialista en acrobacias. Giró bruscamente a la derecha, subió la acera y se metió en el laberinto del Lower Baker Drive, la red de calles subterráneas debajo del centro de Chicago. Un lugar donde las señales de GPS morían y la recepción celular desaparecía. El motor del Honda rugió mientras Isabella zigzagueaba entre pilares y camiones de reparto. El SUV negro era más pesado, más rápido en línea recta, pero torpe en los giros cerrados. Nos están ganando, advirtió Lorenzo. El SUV golpeó el parachoques trasero, sacudiéndoles el cuello. Aguanta, dijo Isabella. Vio lo que Lorenzo no vio. Más adelante, un camión de reparto estaba dando marcha atrás hacia una bahía de carga, estrechando el carril. La mayoría de los conductores habrían frenado. Isabella pisó el acelerador a fondo. No vas a caber, gritó Lorenzo, aferrándose al maneral sobre la puerta. La física es una sugerencia, susurró Isabella. Giró en el último segundo. El espejo del copiloto arrancó chispas contra el pilar de concreto. El lado del conductor pasó a 1 centímetro del parachoques del camión. Salieron disparados por el hueco como una bala por el cañón. El SUV detrás de ellos no tuvo tanta suerte. El conductor frenó demasiado tarde. El enorme vehículo rozó el camión, perdió el control y se estrelló contra una viga de soporte de concreto con un crujido que sacudió los huesos. Isabella no redujo la velocidad. Dio 3 giros aleatorios en el laberinto subterráneo, verificando que no hubiera más perseguidores, antes de salir finalmente de vuelta a la superficie en un barrio completamente diferente de la ciudad. La adrenalina comenzó a disiparse, reemplazada por un silencio frío y palpitante. Lorenzo se sacudió los vidrios del pantalón del traje. Miró a la mujer al volante. Su cabello estaba revuelto, su uniforme de mesera estaba manchado de sudor y suciedad, y sus ojos escaneaban constantemente los espejos. ¿Dónde aprendiste a manejar así?, preguntó en voz baja. En la academia. El Centro Federal de Entrenamiento de Fuerzas del Orden en Glinco, respondió ella sin apartar los ojos de la carretera. Más 2 años encubierta como conductora de huida en Miami. Ya lo he hecho antes, Lorenzo. Solo que nunca con un pasajero que me cayera tan mal. Lorenzo miró por la ventana. La ciudad que creía que le pertenecía lucía diferente desde el asiento del copiloto. Lucía hostil. No me odias, dijo Lorenzo, tanteando el terreno. Odias la idea de lo que soy. Odio al hombre que quemó mi casa, lo corrigió ella con dureza. No intentes psicoanalizarme, Moretti. Ahora mismo no eres el jefe. Eres la carga. ¿Justo? Lorenzo asintió. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta para buscar el teléfono. No lo hagas, Isabella le dio un manotazo. Si lo enciendes, la NSA, el FBI y tu teniente traidor nos van a triangularizar en 30 segundos. Tíralo por la ventana. Tiene mis contactos cifrados, mis claves bancarias. ¿Quieres ser rico y estar muerto, o pobre y vivo? Lorenzo dudó. Miró el elegante aparato negro, su cordón umbilical con el poder. Luego bajó la ventana y lo lanzó al río Chicago cuando cruzaron el puente. Bien, dijo Isabella. Bienvenido al fondo de la cadena alimentaria. Manejaron 40 minutos en silencio, dirigiéndose al sur, hacia los páramos industriales cerca de la frontera con Indiana. El horizonte de Chicago, normalmente un faro de oro y plata, se fue desvaneciendo en el espejo retrovisor, reemplazado por chimeneas oxidadas y almacenes abandonados. Isabella metió el auto en un astillero en ruinas. Hileras de embarcaciones varadas en diques secos se pudrían sobre bloques de madera.
Apagó las luces y navegó a la luz de la luna hasta llegar a una pequeña cabaña de metal corrugado al borde del agua. Baja, ordenó. Lorenzo salió al barro. Sus zapatos de cuero italiano quedaron arruinados. Este es tu escondite seguro. Es un refugio de emergencia. Nadie sabe de su existencia. Ni la agencia, ni mis superiores. Solo yo. Isabella abrió el candado de un empujón. Por dentro olía a serrín y diésel viejo. Había un catre en un rincón, una computadora polvorienta sobre un banco de trabajo y una pared cubierta de mapas y fotografías. Isabella activó un interruptor y una sola bombilla desnuda parpadeó hasta encenderse. Lorenzo se acercó a la pared y se quedó paralizado. La pared era una línea de tiempo, una telaraña de hilo rojo que conectaba fotos, recortes de periódico e informes policiales. En el centro de esa telaraña no estaba Lorenzo. Era un hombre que Lorenzo reconoció pero en quien no había pensado en años. El senador William Thorne, susurró Lorenzo. El hombre que te paga, dijo Isabella, cerrando la puerta con llave y sacando un cargador nuevo para su blog desde un cajón. O el hombre que tú creías que trabajaba para ti. Lorenzo se dio la vuelta, con el rostro pálido. Thorne está en mi nómina. Yo le compré su escaño en el Senado hace 10 años. Le compraste un tiburón, Lorenzo. Y los tiburones no tienen amos. Tienen apetito. Isabella se acercó a la computadora y la encendió. Thorne es quien está comprando a las chicas. Dominique solo era el gerente de logística. Dominique se dio cuenta de que con la protección política de Thorne, ya no te necesitaba. Eras una reliquia, un jefe de la mafia tradicionalista que no tocaba las drogas ni el tráfico. Eras un lastre para el negocio. Lorenzo se dejó caer sobre un cajón de madera, con las piernas de repente pesadas. La traición era absoluta. No era solo un motín. Era una toma de control empresarial hostil. Entonces, el contenedor. El contenedor 404, Isabella tecleaba con furia. Está programado para salir del puerto de Jersey en 48 horas. Destino, San Petersburgo. Si ese barco zarpa, esas 30 chicas desaparecen para siempre. Isabella giró en la silla para mirarlo de frente. Pasé 5 años construyendo un caso contra ti, Lorenzo. Estaba lista para derribarte por extorsión, lavado de dinero, asesinato. Pero entonces encontré el manifiesto del cargamento. Me di cuenta de que tú eras el objetivo equivocado. O más bien, tú eras el escudo que ocultaba al objetivo real. Thorne, escupió Lorenzo el nombre como una maldición. Thorne quiere que estés muerto porque eres el único que puede vincularlo al submundo. Si mueres, la narrativa es simple, una guerra entre pandillas. El jefe de la mafia asesinado por sus propios hombres. Thorne da un discurso sobre limpiar las calles, y su cargamento navega tranquilamente hacia la noche. Lorenzo miró sus manos. Maté a tu padre porque amenazó a la familia. Creí que estaba protegiendo algo sagrado. Ahora comprendo que solo estaba protegiendo un negocio. No busques redención, Lorenzo. No te queda bien, dijo Isabella, con la voz dura, aunque sus ojos se suavizaron apenas una fracción. Isabella se levantó, fue hasta un pequeño minibar y le lanzó una botella de agua. ¿Bebe? Tienes una pinta horrible. Lorenzo atrapó la botella. ¿Por qué no me dejaste morir? Podrías haberle permitido a Dominique dispararme, y luego arrestarlo. Porque Dominique no sabía dónde estaba el libro mayor, dijo Isabella. La sala quedó en silencio. El libro negro, dijo Lorenzo en voz baja. ¿El mito? No es un mito, ¿verdad? Isabella se acercó, invadiendo su espacio personal. Mi padre me habló de él antes de morir. Dijo que la familia Vital y la familia Moretti mantenían una póliza de seguro compartida. Un libro físico, escrito a mano. Sin rastro digital. Contiene cada soborno, cada pago, cada juez y cada senador comprado desde 1980. Lorenzo la miró fijamente. Ese libro es la opción nuclear. Si se hace público, destruye la ciudad. No solo la mafia, la policía, los tribunales, la oficina del alcalde. Todo arde. Thorne apuesta a que el libro está perdido, o a que no lo usarás porque también te implica a ti.
Isabella se inclinó, con el rostro a centímetros del de Lorenzo. Pero eres un hombre muerto que camina, Lorenzo. Ya no tienes nada que perder. Necesito ese libro. Necesito enterrar a Thorne. Lorenzo soltó una carcajada oscura y sin humor. ¿Quieres que le entregue la historia del submundo de Chicago a una federal? No te lo pido como federal, dijo Isabella. Te lo pido como la hija del hombre que ayudó a escribirlo. Lorenzo la estudió detenidamente. Vio la fortaleza en su mandíbula, la inteligencia en sus ojos. Tenía razón. Lorenzo ya había terminado. Su imperio había caído. Sus hombres lo estaban cazando. Lo único que le quedaba era la venganza. El libro no está en Chicago, dijo Lorenzo. Isabella se irguió. ¿Dónde está? Está en el último lugar donde alguien buscaría un libro mayor de la mafia. Lorenzo se puso de pie, recuperando algo de compostura. Está en una caja de depósito de seguridad en una pequeña cooperativa de crédito en el norte rural de Wisconsin, a nombre de Alice Jenkins. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par. ¿Lo sabías? Sabía de ti, admitió Lorenzo. No sabía que eras la mesera, pero sabía que Luca tenía una hija que había sobrevivido. Te vigilé durante años, Isabella. Me aseguré de que entraras a ese hogar de acogida en Ohio. Pagué de forma anónima tu matrícula en Georgetown. Isabella retrocedió un paso, atónita. Estás mintiendo. Ah, sí. Lorenzo sonrió apenas. Revisa el financiamiento de la beca St. Jude que recibiste. Vino de una empresa fantasma, VT Holdings. Isabella sintió que la habitación daba vueltas. El hombre al que había odiado durante 20 años, el monstruo de sus pesadillas, había sido su benefactor. Eso no lavaba la sangre. Pero complicaba el odio. ¿Por qué? Susurró Isabella. Culpa, dijo Lorenzo simplemente. Es un motivador poderoso. Maté a tu padre, pero no podía matar su legado. Guardé el libro en una caja bajo tu alias. Pensé que si algún día yo moría, la llave encontraría el camino hacia ti. Era tu herencia. No quiero tu dinero. No es dinero. Es la verdad. Y ahora mismo, es nuestra única arma. De repente, la computadora sobre el escritorio emitió un pitido agudo y rítmico. Isabella salió de su estado de trance de golpe y corrió hacia la pantalla. Su rostro palideció. ¿Qué pasa? Preguntó Lorenzo. Alarma silenciosa, dijo Isabella, agarrando su chaqueta. Los sensores de movimiento del perímetro acaban de dispararse. ¿Nos encontraron? ¿Cómo? Tiré el teléfono. No rastrearon el teléfono, dijo Isabella mientras revisaba su pistola. Rastrearon el auto. No pensé que tendrían acceso satelital tan rápido. Thorne debe estar jalando hilos en la NSA. Estamos atrapados. No, dijo Isabella, con aquel brillo peligroso volviendo a sus ojos. No estamos atrapados. Somos el anzuelo. Metió la mano bajo el banco de trabajo y sacó una bolsa de lona. Se la lanzó a Lorenzo. Era pesada. ¿Qué es esto? Preguntó él, abriendo la cremallera para revelar una escopeta de acción de bombeo y una pistola de bengalas. El plan B, dijo Isabella. Si no podemos huir, tenemos que superarlos en astucia. Puedes disparar. Lorenzo amartilló la escopeta, con ese sonido metálico y nítido. No me convertí en el jefe solo hablando, Isabella. Bien, dijo Isabella, abriendo de una patada la puerta trasera hacia el agua, donde una pequeña lancha rápida cubierta con una lona se mecía en la oscuridad. Porque esta noche la clase está en sesión. El sonido de llantas crujiendo sobre la gravilla resonó afuera. Haces de luz de alta potencia barrieron las ventanas de la cabaña. Salgan, Moretti, tronó una voz. Era una voz que Lorenzo conocía bien. No era un guardia. Era el corrupto detective Miller, de la comisaría 14. Thorne había enviado a los policías. ¿Policías? Siseó Lorenzo. No podemos dispararle a policías. Eso trae a la Guardia Nacional. Policías corruptos, corrigió Isabella.
Y en la oscuridad, todos parecen criminales. Levantó la pistola de bengalas y disparó, no hacia el cielo, sino directamente contra una pila de tambores de aceite cerca de la entrada del astillero. La explosión fue instantánea. Una pared de fuego estalló, separando los autos patrulla de la cabaña. ¡Corran!, gritó Isabella. Ambos salieron disparados hacia la lancha mientras las balas zumbaban a su alrededor como avispas furiosas. Lorenzo saltó adentro, desató la cuerda, e Isabella encendió el motor. Mientras se alejaban rugiendo del muelle y desaparecían en las aguas negras del lago Michigan, Lorenzo miró atrás hacia la orilla en llamas. Wisconsin. Gritó por encima del rugido del motor. Wisconsin. Gritó ella de vuelta. La pregunta simple había sido formulada. La respuesta había sido dada. Y ahora la guerra había comenzado. El viento sobre el lago Michigan en noviembre traspasa los huesos más rápido que un cuchillo. Para cuando Isabella condujo la pequeña lancha rápida hasta una ensenada rocosa cerca de Kenosha, Wisconsin, tanto ella como Lorenzo temblaban violentamente. Sus ropas estaban empapadas, pesadas de agua helada y mugre del río Chicago. Abandonaron la lancha bajo un viejo embarcadero de madera. Isabella actuó con precisión militar, limpiando el volante y las bordas para eliminar huellas dactilares, mientras Lorenzo hacía guardia con la escopeta de bombeo apretada torpemente contra su pecho. Parecía menos un jefe de la mafia y más una rata ahogada. Necesitamos un vehículo, dijo Isabella, castañeando los dientes. Y tenemos que salir del radar. Tengo un escondite seguro cerca de Milwaukee, ofreció Lorenzo. Quemado, lo cortó Isabella. Si Thorne tiene acceso a tu logística, conoce cada propiedad que posees. Necesitamos algo anónimo. Caminaron 1 kilómetro tierra adentro, pegándose a la línea de árboles, hasta que encontraron una granja con un garaje independiente. Una oxidada Ford F-150 de color tostado del año 1995 estaba en la entrada. No era bonita, pero tenía matrículas que no activarían un lector automático de placas. ¿La arrancamos sin llave?, preguntó Lorenzo. No seas tan predecible, murmuró Isabella. Revisó el parasol. Las llaves cayeron en su regazo. Los granjeros confían en sus vecinos. Mientras se incorporaban a la carretera interestatal rumbo al norte, hacia la oscuridad profunda del Wisconsin rural, la calefacción finalmente entró en acción y lanzó aire tibio y polvoriento al interior de la cabina. La adrenalina comenzó a disiparse, dejando atrás una tensión pesada y sofocante en el pequeño espacio. Durante 20 kilómetros no hablaron. El único sonido era el zumbido de las llantas y el rítmico golpeteo de un limpiaparabrisas roto. Lorenzo rompió el silencio primero. Dijiste que trabajas para el Departamento de Justicia. Consultora fantasma. ¿Qué significa eso en realidad? Isabella mantuvo los ojos en la carretera. Significa que no existo, Lorenzo. No tengo placa. No tengo pensión. Soy una contratista contratada para infiltrar organizaciones a las que la ley no puede alcanzar. Me acerco. Recopilo inteligencia y la entrego. Normalmente desaparezco antes de la redada. Pero no esta vez, señaló Lorenzo. Te quedaste. Me quedé porque eras tú. Isabella apretó más fuerte el volante. Necesitaba saber si el hombre que mató a mi padre era un monstruo o simplemente un hombre. ¿Y cuál es el veredicto? Isabella lo miró de reojo. Bajo la dura luz amarilla de una farola al pasar, Lorenzo parecía viejo. El barniz del jefe de la mafia había desaparecido. Parecía cansado, humano y extrañamente arrepentido. Eres algo peor que un monstruo, dijo Isabella en voz baja. Eres un hipócrita. Juegas el papel del rey benevolente, financiando orfanatos y becas, mi beca, mientras firmas órdenes de muerte con la misma mano. Intentaste comprar de vuelta tu conciencia, Lorenzo. Creías que si pagabas mi universidad, eso lavaría la sangre de tus manos. Lorenzo miró por la ventana hacia los pinos que pasaban. No era sobre la conciencia. Era sobre el equilibrio. Tu padre, Luca, era mi mejor amigo. Pero rompió las reglas. Iba a hablar. En nuestro mundo, eso es una sentencia de muerte. No quería matarlo.
Tuve que hacerlo. ¿Y el incendio? El incendio fue un error, dijo Lorenzo, con la voz quebrándose. La tubería de gas explotó antes de tiempo. No se suponía que fuera así. Creía haber matado a toda la familia. Cuando un año después supe que había sobrevivido, que estabas en el sistema. No pude terminar el trabajo. Te observé crecer desde la distancia. Estaba orgulloso de ti, Isabella. Eso es enfermizo. Quizás. Pero estaba orgulloso. Orgulloso de que me convertí en un arma para cazar a personas como tú. Sí, sonrió Lorenzo tristemente. La ironía es lo único que Dios encuentra gracioso. Isabella guardó silencio. El odio que había alimentado durante 20 años seguía siendo su combustible. Pero las líneas se estaban difuminando. Lorenzo no era el villano que había imaginado, burlándose de todo. Era un hombre atrapado en una jaula de su propia construcción. Ya nos estamos acercando, dijo Lorenzo, mirando las señales de tránsito. Oakhaven es la próxima salida. ¿Sabes el plan? Yo entro. Tú te agachas, dijo Isabella. Si los hombres de Torne nos están rastreando, te buscarán a ti. Yo solo soy una cara en la multitud. Isabella, advirtió Lorenzo, si ese libro está ahí dentro, y si Torne sabe de su existencia, no enviará policías. Enviará limpiadores. Exmilitares. Sin placas. Sin reglas. Lo sé, dijo Isabella, saliendo de la carretera hacia un camino de grava. Por eso no solo vamos a tomar el libro. Vamos a usarlo. Oakhaven, Wisconsin era el tipo de pueblo donde la calle principal tenía 3 cuadras y el edificio más alto era el campanario de la iglesia. La primera cooperativa de crédito Heritage era un edificio de ladrillo de los años 20, sólido y discreto. Eran las 8:05 de la mañana. El banco acababa de abrir. Isabella estacionó la camioneta a 2 cuadras, en el estacionamiento de un supermercado. Había usado el baño de una gasolinera para cambiarse. Había desechado el uniforme de mesera por unos jeans y una gruesa camisa de franela que encontró detrás del asiento de la camioneta. Con la gorra de béisbol calada baja, parecía cualquier otra persona del lugar. Quédate aquí, le dijo a Lorenzo. Agacha la cabeza. Si no regreso en 10 minutos, vete. No voy a dejarte, dijo Lorenzo. Si no regreso en 10 minutos, estoy muerta, lo corrigió ella. Y tú eres el único que sabe dónde están enterrados los cadáveres. Literalmente. Isabella cerró la puerta de golpe y caminó hacia el banco. El viento mordía, ardiéndole en las mejillas. Revisó su reloj. 8:07 de la mañana. Por dentro, el banco olía a cera de piso y café rancio. Había una sola cajera, una mujer mayor llamada Marta, y un guardia de seguridad que parecía estar dormido de pie. Isabella se acercó al mostrador. Necesito acceder a mi caja de depósito de seguridad. La caja 404. Marta sonrió con calidez. Por supuesto, señorita. ¿Su nombre? Alice Jenkins. Marta revisó la computadora. Ah, sí. Alice Jenkins. Madre de Dios, lleva usted sin visitarnos 20 años. Desde que abrí la cuenta. He estado fuera, dijo Isabella, con el corazón golpeando contra sus costillas. Cada segundo parecía una hora. Necesitaré su llave y una firma. Isabella sacó la pequeña llave de latón que Lorenzo le había dado en la camioneta. Firmó el libro de registros. Su mano no tembló. Marta la llevó hasta la bóveda. Era una sala de acero macizo revestida de cientos de cajones metálicos. Marta abrió la caja 404. Sacó la larga bandeja metálica y la colocó sobre una mesa en una cabina de visualización privada. Tómese su tiempo, señorita. Marta cerró la puerta de privacidad. Isabella no perdió tiempo. Abrió de golpe la tapa de la caja metálica. No estaba vacía. Dentro, envuelta en hule para evitar daños por humedad, había un grueso libro de cuero. Parecía antiguo. Junto a él había una memoria USB, más nueva, pegada con cinta adhesiva a la cubierta de cuero. Isabella abrió el libro.
Sus ojos recorrieron las páginas. 12 de noviembre de 1998. Pago al fiscal de distrito Reynolds, 50.000 dólares. Caso desestimado. 4 de julio de 2005. Contrato de construcción, ayuntamiento. Comisión ilegal al fondo del alcalde, 200.000 dólares. 20 de agosto de 2015. Senador William Thorne. Contribución a la campaña. Transferencia bancaria mediante empresa fantasma Blue Heron, 2,5 millones de dólares. Todo estaba ahí. Cada soborno, cada arreglo, cada secreto sucio de la élite de Chicago durante las últimas 3 décadas. La memoria USB probablemente contenía los rastros digitales de transferencias bancarias para probarlo todo. Premio mayor, susurró Isabella. Metió el libro y la memoria en la chaqueta. Se giró para salir. Fue entonces cuando lo escuchó. El sonido de la puerta principal del banco abriéndose. No el suave din-don de un cliente, sino el golpe fuerte y violento de la puerta al chocar contra la pared. Todos al suelo, ya. La voz era profesional, alta y aterradora. Isabella se paralizó. Entreabrió la puerta de privacidad apenas 1 centímetro. En el vestíbulo había 4 hombres. Vestían chalecos tácticos, pasamontañas y portaban rifles de asalto con silenciador. No eran ladrones de bancos. No pedían efectivo. «Director», gritó el líder. Era un hombre enorme que se movía con una gracia fluida y letal. «Sabemos que está aquí. Alice Jenkins. Caja 404. Tráiganla y nadie saldrá herido». Marta, la cajera, temblaba detrás del vidrio. «¿Ella?» «Está en la bóveda». La sangre de Isabella se heló. El alcance de Thorne era más rápido de lo que ella había imaginado. Debieron de haber marcado el nombre de Alice Jenkins en el sistema bancario en el momento en que Marta lo escribió. Era un cable trampa silencioso. Isabella estaba atrapada en una caja de acero con una sola salida. Isabella miró alrededor de la pequeña cabina de visualización. Sin ventanas. Ventilación demasiado pequeña. Tenía su Glock, pero quizás solo le quedaban unos pocos cartuchos. 4 hombres con armas automáticas. Era un suicidio. Sacó el teléfono. Sin señal dentro de la bóveda. «Sal, Isabella», gritó el líder. «Sabemos quién eres». El senador envía sus saludos. Isabella apretó el libro mayor. Ese libro era lo único que la mantenía viva. De repente, un estruendo ensordecedor resonó desde afuera. El sonido de vidrios rompiéndose y metal crujiendo. Luego un rugido. El camión. Isabella reconoció el inconfundible rugido del motor de la Ford F-150. Lorenzo. Crash. El frente del banco estalló hacia adentro mientras la camioneta tostada embistió a través de la ventana de cristal. Y la pared de ladrillo, arrollando el vestíbulo. El polvo y los escombros llenaron el aire. El equipo táctico se dispersó, tirándose a cubierto. La puerta del conductor voló abierta. Lorenzo Moretti salió tambaleándose, tosiendo. La sangre le corría por la frente desde el impacto. Levantó la escopeta de bombeo. ¡Bum! Disparó a ciegas hacia el techo, creando caos. «Isabella, muévete», rugió Lorenzo, con la voz ronca. El líder táctico se recuperó primero. Levantó el rifle hacia Lorenzo. «Derríbenlo». Isabella pateó la puerta de la bóveda para abrirla. No huyó. Corrió hacia el combate. Levantó la Glock y disparó 2 tiros. El líder se agachó y su puntería se desvió. «Sube», gritó Isabella, agarrando a Lorenzo por el cuello de su traje destrozado. La camioneta estaba destruida. El vapor silbaba del radiador. «La camioneta está muerta», gritó Lorenzo. «La puerta trasera», señaló Isabella. Treparon sobre los escombros del mostrador del banco, pasaron junto al aterrorizado cajero y salieron por la salida de emergencia trasera al callejón. Las balas mordisquearon el marco de la puerta detrás de ellos. «Vienen justo detrás».
Jadeó Lorenzo. Ya cojeaba, con un fragmento de vidrio clavado en el muslo. Corrieron por el callejón, doblaron una esquina hacia la calle principal. El equipo táctico se derramó desde el banco con las armas en alto. Isabella y Lorenzo estaban expuestos en campo abierto, a 50 metros del refugio más cercano. Se acabó. Resopló Lorenzo, deteniéndose. Se giró para enfrentarse a los hombres. Dame el libro, Isabella. Lo cambio por tu vida. No, dijo Isabella, agarrando su brazo. El equipo táctico redujo el paso. Formaron una línea de fuego. El líder dio un paso adelante, quitándose el pasamontañas. Tenía una cicatriz cruzando su nariz. Fin del camino, Moretti, dijo el hombre. Entrega el libro mayor. Lorenzo miró a Isabella. Luego miró al escuadrón. ¿Quieren el libro?, gritó Lorenzo, con la voz recuperando aquella vieja autoridad de mando del don. Vengan a buscarlo. El líder levantó la mano para dar la orden de fuego. Pero entonces un sonido cortó el aire. Una sirena. No la sirena de una patrulla. Un cuerno profundo y reverberante. Un enorme autobús Greyhound con destino a la Interestatal venía tronando por la calle principal. Isabella lo vio. ¡Salten!, gritó Isabella en el instante en que el autobús pasó entre ellos y los pistoleros, cortando la línea de visión. Isabella y Lorenzo no se tiraron a cubierto. Se lanzaron hacia el compartimento de equipaje del autobús, que el conductor había dejado sin cerrar por el costado. Cayeron rodando en el oscuro compartimento lleno de maletas justo cuando el autobús rugía a toda velocidad. Los pistoleros abrieron fuego. Las balas repiquetearon contra el costado metálico del autobús, pero el conductor, aterrorizado por el sonido de los disparos, pisó el acelerador a fondo. En el oscuro y balanceante compartimento, tumbados sobre una maleta llena de ropa de vacaciones de alguien, Lorenzo e Isabella jadeaban en busca de aire. Lorenzo se rió. Era una risa maniática y sin aliento. Estamos vivos, dijo. Isabella levantó el libro de cuero en la oscuridad. No solo estamos vivos, Lorenzo, dijo ella, con los ojos ardiendo en la penumbra. Estamos armados. Y ahora, vamos a la guerra. Sacó el teléfono. Las barras de señal regresaron. ¿A quién llamas?, preguntó Lorenzo. No llamo a nadie, dijo Isabella, abriendo la cámara y apuntando hacia el libro mayor. Voy en vivo. En la oscuridad claustrofóbica del compartimento de equipaje, la luz azul de la pantalla del teléfono iluminó el rostro de Isabella como el de un fantasma. Isabella no llamó a la policía. No llamó al FBI. Abrió una aplicación de transmisión en vivo, etiquetó a cada medio de comunicación importante de Chicago, y presionó el botón de inicio. ¿Estás segura?, preguntó Lorenzo, con la voz áspera por el polvo. Una vez que presiones ese botón, no hay vuelta atrás. Para ninguno de los dos. El mundo necesita saber, Lorenzo. No solo un juez en una sala de tribunal cerrada. El mundo entero. Presionó el botón. Mi nombre es Isabella Vitti, habló con claridad ante la cámara, sosteniendo el teléfono firme a pesar del balanceo del autobús. Hace 20 años, mi familia fue asesinada para encubrir una conspiración. Sentado a mi lado está Lorenzo Moretti, el hombre que dio la orden. Pero el hombre que pagó por esa orden es el senador William Thorne. Abrió el libro mayor. Durante 10 minutos, mientras el autobús rugía por la Interestatal, Isabella y Lorenzo desmantelaron un imperio de 30 años. Leyeron fechas, montos y nombres. Mostraron las transferencias bancarias en la memoria USB. Vincularon el proyecto de ley anticriminal de Thorne con los pagos que recibió de los cárteles para eliminar a su competencia. El contador de espectadores saltó de 0 a 50, luego a 2000, luego a 50.000. Para cuando el autobús Greyhound entró a la estación de Milwaukee, los helicópteros de noticias ya circulaban en el cielo sobre sus cabezas. Ya están aquí, dijo Lorenzo, escuchando las sirenas que aullaban afuera. No la sirena solitaria de un escuadrón de sicarios, sino la sinfonía caótica de la policía estatal, la policía local y los agentes federales. El autobús frenó con un chirrido.
El conductor abrió la puerta del compartimento de equipaje, aterrorizado. Lorenzo miró a Isabella. Se enderezó la destrozada chaqueta del traje, se limpió la sangre de la frente, y recuperó la compostura del don por última vez. Aquí es donde nos separamos, Isabella, dijo en voz baja. ¿Vas a la cárcel, Lorenzo?, dijo ella, con la voz temblorosa. Lo sé. Lorenzo sonrió. Pero gracias a ti, entro como el hombre que derribó a Thorne. Ya no soy el villano de esta historia. Soy el testigo. Salió del compartimento primero, con las manos en alto. No disparen. Vociferó Lorenzo a la muralla de agentes armados. Soy Lorenzo Moretti y tengo la evidencia. Isabella salió detrás de él, aferrando el libro mayor. Los flashes de la prensa los encegueció. En ese momento, la mesera y el jefe de la mafia estaban de pie uno al lado del otro, aliados extraños en una guerra que ambos habían ganado. El senador Thorne fue arrestado una hora después cuando intentaba abordar un jet privado con destino a las Islas Caimán. El libro negro condujo al procesamiento judicial de 12 jueces, 3 alcaldes y más de 50 agentes de policía. Fue la purga anticorrupción más grande en la historia de Estados Unidos. Lorenzo Moretti fue condenado a 25 años de prisión. Rechazó el programa de protección de testigos. En la cárcel, no era un blanco. Era una leyenda, el hombre que quemó el sistema corrupto hasta los cimientos. ¿Y Isabella? Isabella no regresó al Departamento de Justicia. No volvió a servir mesas. 6 meses después, una mujer entró a la sala de visitas de la Penitenciaría Federal de máxima seguridad. Se sentó al otro lado del vidrio. Lorenzo levantó el teléfono. ¿Te ves bien, Alice?, dijo Lorenzo, usando su nombre de mesera con una sonrisa burlona. Isabella, lo corrigió ella, sonriendo. Puso la mano sobre el vidrio. ¿Te traje algo? Levantó una fotografía. Era una imagen del puerto en Jersey. Vacío. Los contenedores habían desaparecido. La red de tráfico humano había sido desmantelada. Pregunta simple, susurró Isabella en el teléfono. ¿Valió la pena? Lorenzo miró la foto. Luego miró a la mujer que le había puesto un cuchillo en la garganta y le había salvado el alma. Sí, dijo. Valió la pena. Lorenzo Moretti entró a ese club a cobrar una deuda, pero terminó pagando el precio definitivo por sus pecados. Perdió su libertad, pero recuperó su humanidad. ¿Y Isabella? Isabella demostró que a veces la persona más peligrosa en una sala no es el hombre con un arma. Es la persona que porta la verdad. Dicen que nunca debes hacer una pregunta si no estás preparado para escuchar la respuesta. Lorenzo Moretti hizo una pregunta simple. Y la respuesta cambió el mundo. Vaya historia. Si disfrutaste este thriller de la mafia lleno de giros, dale like al vídeo, que de verdad le ayuda mucho al canal. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Cuéntame en los comentarios, si fueras Isabella, ¿habrías salvado a Lorenzo o lo habrías dejado en manos de los sicarios? Nos vemos en el próximo vídeo.